Ana es de la Ciudad de México y lleva más de 7 años viviendo en Australia. Ha gastado más que $80,000 en el proceso y aún no ha conseguido la residencia permanente. Hoy vamos a hablar con ella para saberlo todo. Esto es Del Otro Lado, la migración sin filtros. Ana, bienvenida. Gracias. Has gastado más que $80,000 para poder quedarte en Australia y aún no conseguiste la residencia. ¿Ha valido la pena, sí o no? Si lo pones así, no suena muy prometedor, pero sí, definitivamente ha valido la pena. ¿Y por qué? Bueno, porque Australia lo vale, la calidad de vida y el respeto a la gente, la vida profesional, la ciudad, sí, me fascina. Entonces, varias cosas. Perfecto. Y hablando un poco de tu proceso desde el inicio, hablamos de cómo pudiste arrancar los fondos para hacer una mudanza tan grande por otro lado del mundo. Sí, bueno, Australia no fue mi primera experiencia en el extranjero. Yo empecé a trabajar en cruceros cuando tenía como 23 años, lo hice por 3 años y medio. Y la ventaja de trabajar en cruceros es que estancia, la comida, todo eso está pagado, los vuelos de avión, encontrar el barco en donde sea, haces un esfuerzo, puedes ahorrar mucho dinero trabajando ahí. Entonces, eso fue lo que me permitió tener bastantes ahorros y eventualmente mi meta durante esos 3 años y medio, yo sabía que era venir a Australia. Entonces, fue una motivación bastante fuerte para mí, ahorrar cada centavo. Perfecto. ¿Y cuánto tuviste que ahorrar? ¿Sacaste algún tipo de préstamo? Háblanos de la cantidad que uno necesita para poder hacer esa transición. Sí, sí logré ahorrar, bastante, pero yo había conocido de varias experiencias, incluidas familiares, fueron que aplicaron por un financiamiento que este ejemplo solamente es en México, pero supongo que varios países tienen su versión local. Hay una institución que se llama FIDER, que ellos hacen un financiamiento a cualquier estudiante en México que vaya a estudiar al extranjero, con el propósito de eventualmente traer su experiencia de regreso a México. No le dio nada, pero está súper bueno porque ese financiamiento tiene un interés bajísimo y lo puedes pagar a través de 10 años. Entonces, es muy flexible, tus pagos cuatrimestrales son bastante bajos y se empieza a pagar hasta que tú terminas tus estudios. Puedes empezar a pagarlo antes, pero tienes esa ventaja de tener un colchoncito para poder ahorrar, hacer tu vida, ganar experiencia y empezar a pagarlo después. ¿Y cuánto costó lo de la visa y los estudios? Porque tú viniste con visa de estudiante, ¿verdad? Para estudiar una maestría. Exacto, entonces el plan, y de nuevo, esto varía dependiendo de entre país y país. Como mexicana, yo solo podía aplicar para una visa estudiantil, cuando otros países tienen el Working Holiday o otras opciones. Yo, para quedarme largo tiempo, solo podía hacerlo a través de una visa de estudiante. Esa visa, que recuerdo bien, es de entre 3,000, 4,000 pesos. ¿Pesos o dólares, perdón? Dólares, perdón. Ojalá. Dólares australianos, que al peso estará como en 13 pesos, pero incluye, bueno, también aparte de eso tienes que hacer el examen de inglés, tienes que hacer examen médico, sacar la visa, obviamente, que son trámites, citas y demás, huellas dactilares. Entonces, pon tú que son como $5,000 en total de ese proceso y luego viene la inscripción y la colegiatura de la maestría, que también, digo, para que yo me pudiese quedar 2 años, tenía que hacer una maestría y el costo son como $32,000 por año. Entonces, es una lana, está fuerte el golpe, sí. Y para poder tomar esa decisión, ¿tú la hiciste sola? ¿Te conectaste a algún tipo de agencia? ¿Cómo fue? Yo empecé a buscar, pon tú que yo ya sabía que iba a venir acá cuando me quedaba 2 contratos de crucero. Entonces, un año antes de que yo me vine para acá, empecé a hacer la investigación en en línea. Pero en realidad no había conocido, o la única persona que yo había conocido que venía como estudiante desde México, lo había hecho
a través de otro método que le había costado más dinero. Entonces dije, ok, no, ¿Cuál fue el otro método? creo que pagó a un agente migratorio, no a una agencia estudiantil. Y es diferente porque las agencias estudiantiles consiguen la comisión a través de la universidad, no es algo que pagas tú. O sea, los gastos que tú pagas a la universidad, ellas toman una pequeña comisión. Correcto. Y a diferencia de un agente migratorio, que tú como persona que quieres migrar, le tienes que pagar a ellos. Entonces eso me ahorraba un poco de dinero. Tuve una consulta con este agente migratorio, muy buena gente, pero obviamente tienes que tener pensado que ellos están llevándote a donde van a tener más comisión. Entonces, al final del día es una venta y no es que haya sido mala o horrible o una experiencia fatal, lo único es que es muy diferente a lo que yo me esperaba. Anyway, me conecto con este agente migratorio y me conecta con esta universidad en la que era como un camino a lo que yo ya había tenido experiencia profesional, que eran los barcos, y por ende me llevaron a una maestría que era en hotelería. Y es muy importante que en Australia la profesión con la que vienes o la que construyes mientras que estás acá te ayuda a quedarte de forma permanente en el país. Entonces, ¿cómo te ayudó tu maestría con la posibilidad de quedarte en Australia a largo plazo? Sí, es muy interesante porque eso es lo que se dice, es lo que se rumora en los pasillos, que deberías estudiar algo en lo que tú tienes experiencia. Y puede ser, pero no es la única realidad y no es el único camino. Entonces, a mí me ayudó en el sentido en el que pude quedarme 2 años, hacer la maestría. Después de esos 2 años, yo apliqué para una visa que se llama Postgraduate, que me da otros 2 años y eso me permite encontrar el camino, ¿no? Después de yo estar aquí dije, no, sí, me quiero quedar. Y esta escuela, la carrera, una de sus últimas materias era hacer prácticas profesionales con una empresa. Entonces, eso me conectó a la empresa con la que trabajo ahora, que me dio la posibilidad de iniciar mi camino hacia una residencia. Eso es en lo que me ayuda la maestría. Ok, digamos que no hay una relación directa entre los estudios que hiciste y las posibilidades de quedarte en tu caso. No, porque yo no estoy en un camino de hotelería como tal. Es chistoso porque, y lo digo así, no quiero que tampoco fijar un camino para nadie, pero yo decía, es que no quiero terminar en hotelería porque mi círculo de amistades, mi familia, tenían un horario de 9 a 5. Entonces, cuando empecé a trabajar en restaurantes, en hoteles, me di cuenta que no podía estar con ellos, ¿no? Y era trabajar muy largas horas, fines de semana, trabajo muy intenso. Entonces, por otro lado, empecé a buscar otros trabajos que me permitieran poder hacer empate con la gente de la que yo quería. Entonces me fui moviendo de caminito y terminé como en la lista de mejora continua. Entonces es chistoso, ¿no? Porque igual digo, no, la experiencia, puedes hacer otros caminos, pero he conocido a personas que estudiaron hotelería, se fueron por el camino de hotelería y algunos ya tienen visa o residencia. Entonces, es una de esas cosas que nunca sabes, igual y si hubiera sido más paciente, pero los hubieras no existen, ¿no? Al menos lo positivo es que sí me ha permitido tener un estilo de vida que hace match con mi familia, con mi pareja. Entonces, unas por otras, ¿no? Cierto, cierto. Y para recapitular un poquito, la maestría en la que invertiste, que cuesta más o menos 65.000, ¿verdad? Te dio 2 años de visa de estudiante y luego esa misma inversión te permitió otro tipo de visa para trabajar full time otros 2 años después de haberlo terminado, ¿verdad? Exacto, más el cachito que tarda en aprobarse esa visa, que pueden ser 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, al final del día te está dando como 4 años y medio ese proceso, entre lo que saltas de una visa a otra, haces los papeles y todo lo demás. Para la segunda visa, ¿tienes que pagar más o ya viene incluido en los gastos que ya pagaste? No, es un proceso, de nuevo, tienes que hacer tus exámenes, tus papeles. Yo he estado en 3 visas diferentes. Ha sido la de estudiante, ha sido la de postgraduate y ha sido en la que estoy ahorita, que es el sponsor con la compañía con la que trabajo. Genial. Háblanos un poquito de cómo llegaste del primer visado a donde estás ahora. Sí, entonces, bueno, de estudiante, de postgraduate,
solo tienes que hacer la aplicación, no tuve que hacer examen de inglés. Entonces, esa es bastante, yo creo que es la más fácil para la que puedes aplicar, porque obviamente ya tienen evidencia de que hiciste esos estudios, tienes que entregar obviamente tu concentrado de calificaciones, pero es bastante fácil y es rápida. La que cuesta mucho es la de sponsor, que es la con la que tuve que hacer el proceso a través de la empresa. Y esa tienes que hacer lo que le llaman aquí Skills Assessment, que básicamente está respaldando la experiencia de tu trabajo con una institución oficial que dice, sí, esta persona tiene la experiencia técnica profesional para poder ayudar a esta compañía. Y la compañía, por su lado, tiene que probar que te necesita a ti, persona, y que no puede encontrar en la vecindad en Australia. O sea, que no pueden encontrar a una persona australiana primero antes que una persona migrante. Exacto. Entonces es un proceso que tarda, tienen que hacer los estudios de mercado y poner la oferta de trabajo allá afuera y luego la aplicación. Y eso, más o menos, ¿cuánto cuesta ese proceso? ¿Cuánto más estás sumando a lo que ya has gastado? Que en este punto ya es suficiente, ¿no? Claro, esa visa cuesta como 4,000, 4,500. Tienes que tener tu examen de inglés todavía válido. Duran como 3 años estos exámenes. Entonces, si expiró, que obviamente en mi caso no había expirado, pero lo voy a tener que hacer otra vez en un mes. Entonces, son otros $500. Wow. Y luego el Skills Assessment, que es esa institución que te valida tu experiencia profesional, Paste, ¿verdad? $1,000. Es fatal, es fatal. Y aparte es la plataforma poco arcaica. Muchachos, hay que trabajar en innovación, está súper difícil de usar, no difícil, está muy, muy viejita la plataforma, pero sí, son papeleos, ¿no? Entonces, sí me costó como otros, pon tú $6,500. Wow. ¿Y en dónde estás ahora en tu camino migratorio? ¿Qué falta para que sí llegues a esa meta de poder quedarte como residente permanente aquí en Australia? Ya esperemos que este año la empresa haga un proceso bastante parecido, pero es una visa ya de residencia permanente. Entonces, básicamente es la misma intención. Esta persona necesitamos su trabajo y queremos darle sponsor por otros de determinado tiempo. Es como una promesa, porque la visa cuando tú aplicas tarda como entre 12 y 16 meses en aprobarse y básicamente es la promesa de que tú como trabajador te quieres quedar con la empresa 2 años más. Yo creo que por eso el tiempo de espera hace simulación a esa promesa y se tarda tanto porque la empresa va a necesitar de tu talento por ese determinado tiempo. Entonces, digamos que si aplico este año, en un par de meses, entonces son otros 15, 16 meses a partir de ese momento que se tarda en aprobarse. Entonces, estamos hablando en total, más o menos, en tu caso, de 8 años para llegar a la residencia permanente por el camino que has hecho. Exacto. Sí. Y más que $80,000. Ni pensarlo, ni pensarlo. Estás muy cerca. Ya sé, muy cerca. ¿Y hay algo que te habría encantado saber antes de iniciar todo ese proceso? Sí, mira, una de las cosas que me he puesto a pensar es específicamente en el tipo de carrera que tú puedes hacer. En México y supongo que en bastantes países de Latinoamérica, al menos con las personas con las que he platicado, es que, por ejemplo, los oficios, ser plomero, cerrajero, carpintero, todo eso en México no se ve muy bien como carrera. Son carreras que la gente ve con mal ojo, no hay buen pago, no hay buenas expectativas, la calidad de trabajo o las circunstancias laborales no son muy buenas. Entonces no es algo que consideres nunca. Una señorita no trabaja en esas cosas. Fatal. Porque llegas aquí en Australia y te das cuenta que esos oficios son súper buenos, muy bien pagados, demandados. Demandados, no sé si, no que te demanden, la oferta es muy grande y la calidad de vida y las expectativas son muy buenas. Aparte, los uniformes se ven muy bien. Entonces, esa fue algo que yo no conocía. Y cuando llegas acá, llevas 2 años y empiezas a ver y dices,
y escuchar las historias de la gente, esta clase de carreras te permiten llegar posiblemente a una residencia más rápida y tener esa calidad de vida. Entonces es algo que a mí me hubiera gustado saber antes de tiempo, porque tu carrera laboral tampoco es muy larga, entonces aunque empieces desde cero, puedes llegar a ese punto porque hay mucha oferta. Entonces eso me hubiera encantado saberlo antes de tiempo y sí, hubiera estado bastante interesante. Entonces, resumiendo, los oficios en Australia, electricista, plomero, carpintero, están muy bien pagados, tienen muy buen balance entre el tiempo libre y el trabajo que hacen y tienen quizás un camino más fácil a la residencia. Eso que quiero pensar, ese camino yo se lo he escuchado, por ejemplo, de gente de la Unión Británica, porque vienen ellos con una expectativa diferente de esas profesiones y se animan a empezar a trabajar ahí. Latinos, a mí me encantaría encontrar un latino que trabajase ahí y ver y conocer su experiencia de residencia, si es lo que estaban buscando, porque a mí se me hace una posibilidad bastante interesante y me encantaría poder conocer a alguien que tuviera esa decisión. Mudarte por el otro lado del mundo, lejos de tu familia, de tu cultura, de tu idioma propio, ¿no? Es una decisión súper grande. ¿Por qué Australia? ¿Por qué no otro país? Sí, y la verdad es que la distancia yo creo que es la mayor negativa, una de las únicas negativas de vivir por acá. La razón por la que yo me vine es porque yo ya tenía 2 hermanos viviendo por acá y un primo. Entonces, para mí fue una decisión bastante, digamos, sencilla, porque tenía familia acá. Yo sé como mexicana soy súper cercana a mi familia y saber que tenía esto aquí, bueno, fue una decisión bastante sencilla en ese sentido. Yo sí quería tener una experiencia en el extranjero y eso igual y hubiera podido ser en Canadá, pero me choca el frío, en Inglaterra, pero me choca la lluvia. Entonces, como mexicana me encanta el calorcito, entonces hubieran sido una posibilidad, pero no sé si hubiera sido una posibilidad ya cuando estuviera allá de quedarme. Igual y hubiera cambiado mi opinión. Solo fue cuando llegué acá y empecé a experimentar la calidad de vida y el clima, obviamente, que decidí que sí me quería quedar. Perfecto. ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Y cuántos tienes acá? Sí, somos 6, Wow. somos 6, soy la segunda más chica. Somos 3 aquí, 2 en México y uno en Europa. ¡Wow! Tu pobre madre, ¿no? Tiene hijos por todo el mundo. Ya sé, no le encanta la idea, pero bueno. ¿Tuviste algún tipo de duda antes de venir por acá, cuando aún estabas en México terminando todo para poder venir? No duda, porque te emociona, ¿no? Y yo estaba chava y me quería comer el mundo y demás. Y de nuevo, tenía a mis hermanos acá, que es muy diferente y tengo muchísima suerte de tener esa realidad. Pero yo creo que lo que más fue complicado, o si llegué en un momento de duda o de extrañar, pues ya llegando acá, me tocó COVID. Me llegó 2, 3 meses después de llegar, se cierran las fronteras, la experiencia estudiantil que yo tenía de sentarme en el pasto con mis libros y con mi bola de compas no existió. La maestría fue toda en línea. Una maestría de hotelería en la que se supone que ibas a aprender a hacer cócteles y camas y no, fue todo en línea, ¿no? Entonces, ese fue el shock más grande, que fue circunstancial, no tenía nada que ver con la experiencia con la que te venden y la que podrías haber experimentado. Pero otro de los shocks más grandes fue, yo creo que mi círculo de amistades que empecé a extrañar muchísimo. Allá en México tenía, aunque no era súper amiguera y de salir de fiesta todo el tiempo, tenía mi círculo de amigas súper cercanas con las que si yo un viernes o un jueves quería salir por tragos, les llamaba y nos encontrábamos en un bar y nos la pasábamos increíble. Y el chisme y demás. Entonces, eso fue lo que yo encontré que estando acá, mis amigas, mis amigos, todos son extranjeros, porque toda esa gente está buscando esos círculos sociales. Pero no he encontrado, sí, pero no a ese grado, amigas y amigos de Australia, porque todos ya tienen sus conocidos, sus rutinas, sus planes. Entonces yo creo que eso fue lo que nadie te prepara y es bien difícil em, vivirlo hasta que llegas acá. Muy interesante. Entonces, ¿cómo es que creas tu comunidad, tu círculo acá?
¿Dónde uno empieza? Sí, bueno, de nuevo, muy, muy sortuda. Yo, mis hermanos, por ejemplo, uno tiene un gimnasio, entonces es amigos de gimnasio. El otro ya tenía su círculo de amigos, entonces empieza a conectar. Pero yo creo que mi círculo de amistades fue del trabajo y se empezó a crecer cuando empecé a quedarme en esta empresa años, más años. Pero eventualmente, sí, cuando empiezas a buscar más cosas, por ejemplo, algo súper grande acá en Australia son los deportes, que no es algo en México tan grande. Entonces empecé a jugar fútbol, un círculo de personas súper, súper buena gente, que le gusta el deporte. Entonces empiezas a conectar. Yo creo que lo importante y la forma de hacer amistades acá es a través de hobby. A la gente australiana les encantan los hobbies, especialmente si eres una persona activa y te gusta caminar. No tiene que ser un deporte. Hay muchos apps de quiero hacer una caminata, quiero salir a aprender a hacer café o a pintar. Todo lo que son hobby de cualquier índole, artísticos, de deporte, hay mucho. Entonces, esa es una opción para hacer amistades y conectar con gente. Sí, ¿verdad? He visto sitios de web online, uno se llama Meetup, la gente crea eventos en Facebook, entonces hay foros gratuitos de encontrar eventos que también pueden ser gratuitos para que pases tiempo con gente que le gusta la misma cosa que tú. 100%. Entonces, no es que, digo, yo soy una persona introvertida, entonces igual y se me complica un poquito más. A otras personas, si eres extrovertida, hay muchas opciones para encontrar. Genial. ¿Y cuál fue el choque cultural que experimentaste como latina llegando a un país anglosajón? ¿Qué notaste? Bueno, chistoso, porque yo pensé que lo que más iba yo a extrañar, especialmente como mexicana, y esto lo defenderé toda mi vida, la comida. Yo pensé que iba a extrañar mucho la comida y extraño la comida mexicana, porque aquí en Australia es muy raro encontrar muy buena comida mexicana, pero la comida asiática, la comida asiática en México es comida china y es pollo agridulce. Eso es todo, ¿no? Está el sushi, pero el sushi mexicano tiene mango, pepino. La comida asiática aquí es deliciosa y es más ligera, que eso fue un shock yo cuando estuve de regreso, porque mi estómago se acostumbró a comer un poco más ligero, no tan aceites y grasas, y cuando llegué de regreso a México, mi estómago fue de, ¿qué demonios me estás poniendo? Entonces, sí, la comida es muy diferente, pero hay muchas buenas opciones. Entonces, extrañas, pero no extrañas tanto. Fiesta. Sydney, específicamente, vive de 5 de la mañana a las 10 de la noche. La vida se acaba a las 10 de la noche. Bares, antros, a menos de que vivas en algún lugar que hay bastante latino, brasileños, por ejemplo, Bondi, que es muy turístico, hay un poco más de vida. Pero en la ciudad o en otros lugares, en el vecindario en el que vivo, a las 10 de la noche, todo se acaba. Está muerto las calles. Entonces, la vida empieza súper temprano y acaba súper temprano. ¿Y te gusta eso? ¿Has podido acostumbrarte? Bueno, yo ya soy más abuela, entonces sí, definitivamente. Yo creo que te adaptas, sí, yo ya estoy en ese horario. Algo más que también me choqueó, y esto fue muy, muy al principio de mi experiencia, es en México, especialmente como mujer, vives con estas reglas de supervivencia, de estas una, nunca caminas sola en la calle a partir de cierta hora cuando ya se oscureció. Si sales de fiesta, siempre las avisas a alguien, compartes tu ubicación, te vas Uber para que alguien te pueda seguir dentro de la app. Cuando llegas aquí, está chistoso porque tuve una noche que salí de fiesta y regresé súper noche a las 11 de la noche, horario australiano, y solo estaba eran 20 minutos caminando de este lugar a la casa, al departamento, y durante ese camino había una bola de chicos que venían caminando hacia mí. Entonces, de nuevo, como mujer latina, lo primero que hice fue alerta, alerta, alerta. Puse la mano en mi bolsillo para ver qué encontraba, nada más del celular, lista para cualquier situación, porque se veía que estaban tomados y demás. Y en efecto, cuando ya estábamos cerca, uno de los chicos me dice: "Sí, ¿a dónde vamos a fiestear?". Y yo inmediatamente, en mi sentido de supervivencia, le digo: "A ningún lado, me voy a mi casa". Y los chicos: "Ah, bueno", y se siguieron. Y yo: "¿Eso fue todo? ¿Ya?". Entonces,
aquí la gente respeta, no es no. Y eso fue un shock bastante agradable. Y yo ya aprendí que aquí no tengo que preocuparme. Eso es enorme, enorme como mujer, especialmente cuando conoces los extremos a los que puede llegar. Siendo parte de la comunidad gay también, háblanos un poco de cómo se siente ser una persona gay, lesbiana, bisexual, lo que sea, viviendo en México y cómo se vive aquí en Australia y específicamente en Sydney también. Sí. Y mira que igual y no soy la mejor persona para platicar esto. ¿Por qué? Porque yo salí del closet cuando yo ya estaba trabajando en los cruceros. Entonces, yo no tuve una experiencia de salir de citas en México o de estar muy fuera del closet con mis círculos familiares para nada. Entonces, no conozco muy bien, solo conozco a través de otras historias de gente, de otras personas, pero lo que sí es muy real, y obviamente cuando amigos o familiares conocieron de mi historia, sí hay una reservación, especialmente por el tema de la religión. Es una realidad y yo no veo cómo podría tener la misma facilidad de apertura que tengo aquí en México. Y es algo que me encanta. Aquí en Australia no tienes que dar explicación. En México sí. En Australia puedes salir de la mano con tu pareja y nadie te dice nada, nadie te cuestiona. Sí, obviamente tienes las situaciones en las que dicen, oh, ¿es tu amiga? No, es tu pareja. Pero ya, punto. No sale de ahí. No, yo creo que es en los 6 años que llevo acá, una, 2 veces nos encontramos en la situación en la que alguien te dice algo en la calle. No hay un acoso fuerte como lo habría en México y como lo he escuchado en México. Que he escuchado que ya está mucho mejor, pero en ese entonces, hace 6 años atrás, era muy diferente. Entonces, bueno, digamos que vivir aquí te ha permitido tener un buen balance de vida, relaciones de trabajo, tu tiempo libre, pero también en quién eres tú siendo una persona gay. Ahora quería hablar un poco del acento australiano. ¿Qué tal? Sí. Bueno, em, hay diferentes acentos australianos, ¿no? Como todos los países. Yo, de nuevo, ya aquí en los barcos, yo había escuchado yo crecí escuchando el acento gringo, el acento americano, pero cuando yo empecé a trabajar en cruceros escoceses, irlandeses, que dices: "Este es el nivel máximo", pero me acuerdo perfecto, una de las primeras veces que estaba caminando por aquí a Australia con mi hermano, se encontró con un chavo del gimnasio y empezó a hablar y yo dije: "No, no puedo creer que esto, o sea, no voy a poder entender nada". Y en ese momento solo había platicado con gente también latina, extranjeros, entonces, cuando escuché su acento, yo dije: "No puede ser, es súper diferente, no entendí nada". Yo dije: "Voy a tener que hacer otro examen de inglés a nivel australiano", pero no, sí hay mucha diversificación en los acentos también aquí, entonces no se espanten, sí hay unos acentos súper fuertes, pero no, yo creo que son mucho más cuando sales de Sydney, porque de nuevo, Sydney hay mucha migración y están mezclados los acentos. ¿Y tú llegaste a Australia con un buen nivel de inglés? Sí, yo digo que sí, pero de nuevo, los acentos nadie te prepara. Y más que eso, el slang. O sea, aquí en Australia reducen todo. Y ahora me encanta, ¿no? Por eso porque dices, el Borolo, que es el donde beben el licor, o Servo, que es donde las gasolineras. Entonces, está muy padre ese camino porque, pues, es conocer otras culturas. Entonces, sí, muy interesante. ¿Qué te ha hecho sentir más en casa aquí en Australia? Sí, bueno, una de las ventajas, digo, de estar específicamente en Sydney es, está lleno de extranjeros. Entonces, las amistades que he hecho son gente que extraña su casa y por lo mismo quiere hacer comunidad fuerte y casi a nivel familiar y te termina invitando a cosas muy, muy personales. Y voy a dar el ejemplo también de Paco, mi hermano, que él como mexicano y como el mejor host que puedas conocer en tu vida, le encanta organizar eventos que te acercan mucho a las tradiciones mexicanas. Y es padrísimo porque te sientes más mexicano aquí afuera porque aprecias mucho tus tradiciones
no solo eso, de cómo la gente aprecia la dedicación que tú le pones a esa tradición. Y entonces, ha sido padrísimo porque nunca me había sentido tan mexicana y apreciar las raíces mexicanas tanto como cuando llegué acá. Porque ves también la gente cómo aprecia eso y cómo le interesa eso. Al final del día es algo nuevo y empiezas a aprender de otras culturas y sus tradiciones. Por ejemplo, algo que me encanta, tenemos amigos colombianos y una tradición que me encanta de ellos es la tradición de las velitas, que al final del año, por ahí del 9 de diciembre, prenden velas y puede ser por cada persona a la que están agradecidas o por cada intención que tienen para el nuevo año. Qué bonito. Padrísimo. Entonces, cosas así que empiezas a aprender de otras culturas, me encanta. Entonces, eso es lo que me hace sentir, más en casa y más cercano a las personas. Genial. En tu caso, me imagino que serían fechas importantes como el Día de la Independencia, la Rosca de Reyes, el Día de los Muertos también, que es muy grande en México, ¿verdad? Exacto, sí, yo creo que la más grande que celebramos es el Día de la Independencia, aquí en México se celebra en grande. Y de nuevo, mi hermano es el host oficial de todos estos eventos, cocina delicioso y pone música y cantamos, decora y traemos a todos nuestros compas, mexicanos o no. Entonces, sí, se arma buena pachanga. Qué bueno. Entonces, aunque estás lejos de tu país, por medio de tu comunidad y de tus amigos, Pues aún viven muy fuertes las tradiciones y las cosas que siempre han hecho allá en México. Sí, y a la gente extranjera, especialmente hacia con los latinos, aprecia mucho la calidez que tenemos, la vibra, de nuevo, la fiesta, el ruido. Entonces, es bien padre ver a través de los ojos de los demás, de otras culturas, tu propia cultura. Y yo creo que eso te hace apreciar más. qué bueno, qué bueno. Y para cerrar, si alguien está pensando en migrar a Australia, ¿cuál sería tu consejo o tus consejos para esa persona? Yo creo que más que investigar en línea o asesorarte con una institución oficial, que sí, obviamente, hazlo por el tema de trámite, pero no por el tema de intención, motivación o expectativa. Yo creo que en ese frente platica con gente. TikTok, ¿no? TikTok ya tiene mucha comunidad de extranjeros que comparten sus experiencias, gente conocida que sepas que se haya ido, porque es muy diferente a los que te quieren vender que los que te quieren compartir. Entonces, siempre busca a alguien que busque contar su experiencia. Qué bueno. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que consigas la visa muy pronto. Por favor. Chao. Gracias.